La Oreja del Guaje es un podcast de divulgación propuesto y ejecutado por investigadoras e investigadores del CIESAS Pacífico Sur. Somos CIESAS. Bienvenidos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Gracias por escuchar activamente nuestro podcast. Y bueno, les cuento que este es nuestro último episodio de la segunda temporada aquí de La Oreja del Guaje. Sin duda alguna creo que ha estado repleta de historias, experiencias, todas fascinantes y todas relacionadas con la investigación en antropología social. Deseo también que disfruten mucho este episodio y que pronto podamos seguir compartiendo más proyectos con ustedes. Aprovecho para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. ¿Cómo? Nos pueden encontrar como CIESAS Pacífico Sur o CIESAS PS. Arranquemos. Pues muy bien, vamos a cerrar la segunda temporada con este episodio en el que nos acompaña Paola María Cecia. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Es también parte del Sistema Nacional de Investigadores y trabaja temas relacionados con la desigualdad social, la salud materno-infantil, la salud reproductiva, entre otros temas. Todo desde un enfoque que incluye la perspectiva de los pueblos indígenas. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Paola para que nos cuente un poco más sobre su trayectoria. Bienvenida, Paola. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy profesora investigadora en el CIESAS, en su sede de Oaxaca. Yo soy antropóloga médica. Los antropólogos y las antropólogas médicas estudiamos la salud, la enfermedad, las formas de las búsquedas de atención terapéutica por parte de la gente, de los individuos, de los distintos grupos sociales, desde una perspectiva justamente social. Además de ser antropóloga médica, yo soy salubrista, o sea, tengo una maestría en salud pública, que es una disciplina que finalmente trata de ver también las cuestiones de salud y de enfermedad desde una perspectiva poblacional, desde una perspectiva colectiva y desde una perspectiva institucional. A grande rasgo, eso es lo que yo soy y en particular donde me he enfocado de manera predominante en los últimos 20 años ha sido el tema de la salud materna, que se refiere a la salud que las mujeres reciben durante la reproducción, sobre todo durante el embarazo, el parto y el posparto, y eso incluye también la atención a los bebés después de nacer. Ese sí ha sido un tema fundamental en el que he estado trabajando durante todos estos años. Pues muchas gracias, Paola. Yo creo que en tu perspectiva ciertamente está la antropología social, ciertamente está una perspectiva que también incluye a la salud pública y reconozco, rescato también una perspectiva que es colectiva e institucional, ¿no? El tema de salud materna se presenta como fundamental en tu trayectoria y entonces me gustaría preguntarte cuáles son tus principales intereses en este tema. Dentro de los temas que yo he trabajado en salud materna, el tema de la violencia obstétrica es una de las problemáticas que más ha requerido de mi tiempo y en donde más he concentrado mi atención, sobre todo en los últimos años. Y la razón por la cual la violencia obstétrica me parece que es una problemática de la que tenemos que hablar es porque es un fenómeno que realmente se da de manera rutinaria dentro del sistema institucional de salud, cuando las mujeres van a atenderse durante el embarazo, pero sobre todo durante el trabajo de parto, el parto e inmediatamente después del parto, en hospitales y reciben un tratamiento que no es el tratamiento adecuado. Cuando hablo de tratamiento no me refiero al tratamiento necesariamente médico, pero sí me refiero sobre todo al maltrato y a la falta de respeto en las interacciones que estas mujeres en un momento de alta vulnerabilidad están recibiendo en muchos casos por parte del personal que las atiende. Voy a definir qué es violencia obstétrica. Violencia obstétrica es un término que fue acuñado originalmente en Venezuela en el 2007 y que de ahí se ha propagado en toda América Latina y se refiere fundamentalmente a tres grandes situaciones. La prima es la que acabo de mencionar, que se refiere al maltrato y a la falta de respeto hacia las mujeres en un momento en que necesitan ser atendidas y ser atendidas con amor, con respeto
y además dándole la autonomía y el poder decisional sobre su cuerpo y sobre lo que está sucediendo en ese momento, pero también incluye otras conductas. Otra conducta que se refiere a violencia obstétrica tiene que ver con el volver de manera rutinaria en el espacio hospitalario un evento que tendría que ser un evento fisiológico, un evento natural. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente entre el 85 y el 90% de los partos son partos normales sin complicaciones. Sin embargo, a nivel rutinario, en los hospitales se adoptan medidas que hipermedicalizan el evento y que finalmente se hacen de manera no solo rutinaria, sino despersonalizada. La violencia obstétrica ocurre cuando se le quita justamente el protagonismo a la mujer, se le quita el poder decisional, se le quita su autonomía y se toman decisiones en contra de su voluntad y o sin pedirle su consentimiento, pero además su consentimiento realmente informado. En México es un problema que es muy común, al igual que muchos otros países latinoamericanos, y eso tiene que ver con el hecho que estamos frente a una conjunción de dos tipos de violencia. La violencia de género, ejercida en contra de las mujeres por ser mujeres, y la violencia institucional. Institucional porque ocurre dentro de un ámbito, que es el ámbito normalmente hospitalario, en donde las mujeres cuando entran se tienen que someter a lo que es la gestión y el orden de acción que el hospital establece. Bueno, ciertamente creo que es muy pertinente el tema de la violencia obstétrica. Creo que hay una conjunción ahí de violencias, incluyendo violencias de género, violencias institucionales. Ahora me gustaría pedirte que compartas con quienes nos están escuchando poco más sobre tus hallazgos. ¿Qué se dice sobre esta problemática a nivel nacional? ¿Existen estudios que lo hayan abordado? ¿Cuáles son esos estudios? ¿Qué datos podemos rescatar de ellos? Y finalmente, ¿cómo los podemos interpretar? Desde 2016, existe una encuesta que es la encuesta nacional de dinámicas del hogar, en donde se hacen preguntas a mujeres sobre su último parto a lo largo de los últimos 5 años. En la encuesta del 2016, así como en la encuesta del 2021, no solamente se midió la violencia de género que ya se estaba midiendo antes, sino que se incluyó la violencia obstétrica. Y a través de esas encuestas, además haciendo notar que de esas 3 conductas que mencioné antes, esa encuesta solo mide una de ellas, que es la falta de respeto y el maltrato. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres en México respondió afirmativamente de haber sido sujeto de falta de respeto o de maltrato durante su atención del último parto, y eso te da una idea de la magnitud del asunto. Estas encuestas también reportaron que eso es mucho más común en los hospitales públicos, en particular en el IMSS y seguido por los hospitales de las Secretarías de Salud de los estados. Entonces sí es un problema grave porque es un problema que atenta hacia la autonomía de la mujer, que finalmente le hace vivir una experiencia dolorosa en lugar de ser una experiencia completamente de apoyo. Es una situación que se puede cambiar, que necesita ser cambiada, que necesita transformarse y que además ahora en México ya se reconoce dentro de varias legislaciones de los estados como parte de la violencia de género, por lo tanto está ya no tipificada en el sentido de ser una conducta que necesariamente lleva a consecuencias penales, pero sí a consecuencias administrativas, y que además hay un intento en este momento de integrarla también en la ley federal en contra de la violencia de género. En el 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general a la Secretaría de Salud como cabeza de sector del Sistema Institucional Público de Salud en México para poder recomendar cambios radicales en la formación médica y en la organización de los servicios de salud en el ámbito de la salud materna, reconociendo que la violencia obstétrica es una problemática muy grave, muy presente y que se tiene que atacar.
Creo que es muy interesante los datos que nos presentas, todo esto relacionado con la encuesta nacional de dinámicas del hogar. Creo que es muy importante detenernos en pensar en el maltrato a las mujeres, por ejemplo, en los hospitales públicos. Creo que esto, bueno, ciertamente deriva en problemáticas que trascienden incluso hacia el ámbito legislativo, ¿no? Ahora, desde tu perspectiva y a partir de todo lo que ya nos contaste, ¿quiénes dirías tú que son los principales actores de este tipo de violencia y por qué tienden a replicarla, Paola? Hay patologías que se derivan del manejo hospitalario de la atención materna, eh, justamente un manejo hospitalario medicalizado que se podría evitar. No se implementa la medicina basada en evidencia en los hospitales públicos, en muchos de ellos. Los médicos no conocen las normas, no conocen las guías técnicas que tendrían que guiar su manejo. Hay poca supervisión y no hay rendición de cuentas. Entonces, ese es un problema grave a nivel hospitalario. El problema de la formación tiene que ver en general que la formación en medicina, pero también la formación en enfermería, porque la violencia obstétrica no la ejercen solo los médicos. La violencia obstétrica la ejerce también el personal de enfermería. Y si es por eso también otro tipo de personal que trabaja en el hospital, desde la guardia que rechaza pacientes en la puerta de entrada hasta pudieran ser los camilleros, o sea, hay todo las personas que trabajan en el servicio social, o sea, no es solamente el personal médico que finalmente ejerce violencia obstétrica, hay que ampliar un poco ese panorama. En la formación del personal médico, del personal de enfermería, hay una tendencia a aceptar de manera crítica que la formación médica y la formación paramédica son formaciones de corte científico y que como tales no pueden ser ni criticadas ni cuestionadas. El otro punto es que la formación tiende a ser muy vertical y muy autoritaria. Y eso se da no solamente en las clases, durante la formación en las facultades de medicinas o de enfermerías, sino también durante el entrenamiento, o sea, durante el internado, por supuesto durante la residencia entre el personal que está buscando tener una especialidad, en donde todo está organizado de una manera tan jerárquica y tan autoritaria que finalmente ese proceso se asume, se interioriza y forma parte del tipo de relaciones que el personal va a establecer con las y los pacientes. La tercera cosa es que el sistema médico finalmente reproduce las desigualdades sociales de todo el sistema y de la sociedad en la que vivimos. Y es evidente que en nuestra sociedad hay discriminación de género, hay discriminación racial, hay discriminación étnica, hay discriminación de clase. Y en los hospitales públicos, sobre todo los que no atienden a mujeres que tienen seguridad social, sino lo que antes se llamaba población abierta, llegan mujeres de escasos recursos, a nivel urbano, a nivel rural, etc. Creo que es muy impactante toda esta información que nos compartes, creo que es muy necesaria, creo que es muy importante pensar en la formación pues vertical, autoritaria del personal médico, del personal de enfermería. Desde mi perspectiva creo que es algo que si le rascamos más hacia el pasado tiene que ver con una herencia castrense de este tipo de organizaciones, con una herencia que es de origen militar y que se pasó a las instituciones en salud, a los hospitales, también a otro tipo de espacios, incluso los restaurantes, pero para no desviarnos y para ir cerrando esta final de temporada, este capítulo, yo te quiero hacer las siguientes preguntas, Paola. ¿Cuál es el panorama de esta problemática en Oaxaca? ¿Qué tan importante ha sido para ti enfocarte en este tipo de temáticas? Y finalmente, ¿cuál es la importancia social de esta investigación, así en términos generales para nuestras escuchas? Muchas, por ejemplo el caso de Oaxaca es emblemático, se reconocen como si fueran mujeres indígenas y por lo tanto hay una discriminación en el sentido de pensar que son personas que son ignorantes, que vienen de la ruralidad y por lo tanto no conocen las formas de la urbanidad, que no tienen educación y que no tienen conocimiento para poder establecer, digamos, en cómo están a nivel de su propio proceso de parto, etcétera, etcétera, y por lo tanto vienen descalificadas
a nivel epistémico en su propio conocimiento, en sus propios sentidos. Yo creo que eso es algo muy importante que habría que decirlo. Y es un caldo de cultivo para el manejo del embarazo, parto, puerperio, etcétera, etcétera, a través del ejercicio de la violencia obstétrica. Como investigadora en el CIESAS, pero también como persona comprometida con la realidad social en la que vivo, en la que vivimos, para mí es importantísimo salir o no estar en la torre de marfil de la academia y poder hacer una investigación que sea útil para la identificación, el nombramiento, la medición y, por supuesto, la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales que son importantes, relevantes, significativas y muy presentes en nuestra sociedad. Entonces, yo estoy muy convencida de que eso es el planteamiento que habría que hacer. Respeto mucho la investigación para la construcción del conocimiento básico, pero en mi caso en particular, yo estoy completamente convencida que en mi propio campo temático, además, es crucial hacer investigación, no solo para generar conocimiento, sino para transformar la realidad social. Y eso es lo que he tratado de hacer a lo largo de mis 30 y pasa años de trabajo en el CIESAS. Pues muy bien, Paola. De verdad, muchas gracias. Yo quiero reconocer tu trayectoria. Ciertamente eres una autoridad en el tema. Ciertamente has dejado tu huella en estos estudios y con las personas con quienes has trabajado. Quiero rescatar también algo muy importante que tú has dicho, la investigación como agente de transformación social. Yo creo que esto es muy importante retomarlo, es muy importante reflexionarlo. Me despido de ti, te agradezco profundamente el acompañarnos y también le agradezco a toda la audiencia. Les invito a escuchar los episodios de la primera y la segunda temporada y hasta la próxima. Gracias. Soy JF Matamoros y nos vemos a la próxima.